Fui al hospital por un dolor leve. De esos dolores que sientes, haces una mueca y sigues con tu vida. No era un dolor que me hiciera detenerme. No era un dolor que me hiciera pedir ayuda. Era solo una molestia constante, discreta, casi irritante. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has ignorado algo así, pensando que no era nada? Mi nombre es André. Tengo 39 años y siempre he sido del tipo que evita el hospital. Nunca me gustó exagerar los síntomas. Siempre fui de los que dicen, eso se pasa. Esa semana venía sintiendo un dolor leve en el lado derecho del abdomen. Aparecía más al final del día. A veces desaparecía. A veces volvía. Al principio ni siquiera lo comenté con nadie. Pensé que era algo que había comido. Tal vez estrés. Tal vez solo cansancio acumulado. Seguí trabajando. Seguí saliendo. Seguí fingiendo que todo estaba normal. Pero el dolor no se fue. No empeoraba. Pero tampoco desaparecía. Después de 2 días, me desperté con esa sensación extraña en el cuerpo. No era un dolor fuerte. Era una advertencia silenciosa. Aún así, casi no fui al hospital. Pensé, voy a perder horas allí por nada. Pero algo dentro de mí decía que debía revisarlo. Entonces fui. Cuando llegué a urgencias, el lugar estaba lleno como siempre. Gente quejándose de dolor. Gente llorando. Gente siendo llamada con urgencia. Y yo allí, sintiéndome casi como un intruso. Porque, comparado con todos los demás, mi problema parecía demasiado pequeño. En el triaje, la enfermera preguntó, ¿qué estás sintiendo? Respondí casi sin pensar. Es solo un dolor leve. Levantó la mirada por un segundo, anotó algo y midió mi presión. ¿Puede esperar? Mientras esperaba, pensé en irme al menos 3 veces. Miraba a las personas a mi alrededor y me decía a mí mismo, ellos lo necesitan más que yo. Esto es una exageración. En un rato me voy. Hasta que llamaron mi nombre. El médico me examinó con calma. Presionó el abdomen. Hizo preguntas simples. Nada en su rostro indicaba preocupación. Aún así, dijo algo que no esperaba. Vamos a pedir algunos exámenes, solo para asegurarnos. En ese momento yo todavía estaba completamente tranquilo. Porque, en mi cabeza, eso era solo protocolo. No tenía idea de que ese solo para asegurarnos. Sería el comienzo de días que jamás olvidaría. Los exámenes comenzaron poco después. Primero la sangre, luego un estudio de imagen. Después más espera. Mientras aguardaba, el dolor seguía allí. Igual. Leve. Persistente. Nada que gritara emergencia. Nada que justificara preocupación. Incluso envié un mensaje a un amigo diciendo que probablemente estaría en casa en unas pocas horas. Es solo un dolorcito, escribí. Pero el tiempo empezó a pasar. Y pasar. Y nadie aparecía. Cuando finalmente llamaron mi nombre, noté algo diferente incluso antes de que el médico dijera algo. No se sentó. Se quedó de pie, mirando la computadora. Pasó los ojos por los resultados. Luego volvió al inicio. Leyó otra vez. El silencio empezó a volverse incómodo. ¿Está todo bien?, pregunté. Respiró hondo antes de responder. Algunos resultados no están exactamente como esperaba. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Pero, es algo grave?, pregunté. Respondió con cuidado. No necesariamente. Pero quiero repetir un examen. Eso me confundió. Casi no sentía dolor. ¿Cómo podía haber algo mal? Aún así, acepté. Más exámenes. Más espera. Fue entonces cuando empecé a notar pequeños cambios en mi cuerpo. El dolor, que antes era solo una molestia, empezó a volverse más constante. Aún no era fuerte, pero ya no era tan fácil de ignorar. Empecé a moverme en la silla con más frecuencia. Respirar profundo requería más atención. Cuando el médico volvió otra vez, no estaba solo. Otro médico entró con él. Los dos miraron los exámenes juntos. Hablaron en voz baja. Señalaron la pantalla. Intenté escuchar alguna palabra que tuviera sentido. No pude. En cierto momento, uno de ellos dijo algo que me heló. Necesitamos observar mejor. Observar. No dar de alta. No enviarme a casa. Observar. El dolor empezó a cambiar. Dejó de ser solo localizado. Era como si se estuviera extendiendo lentamente. Empecé a sudar frío. ¿Esto es normal?, pregunté. El médico respondió sin rodeos.
No. Poco después, una enfermera apareció con una camilla. Vamos a llevarlo a otro sector. En ese instante, todo quedó claro. No iba a casa. Ese dolor leve. No era solo un dolor leve. Mientras me empujaban por el pasillo, miraba el techo blanco del hospital y pensaba en cómo había empezado todo. Casi no vine. Casi me fui del triaje. Casi lo ignoré todo. Y ahora estaba allí, acostado, siendo llevado, sin saber exactamente qué estaba pasando. El médico caminaba al lado de la camilla y dijo algo que quedó grabado en mi mente. Si hubiera esperado un poco más, esto podría haber sido mucho peor. En ese momento sentí miedo de verdad, porque me di cuenta de que el cuerpo había hablado en voz baja. Y yo casi no lo escuché. Poco después, estaba en una habitación del hospital. No era grande, no era cómoda, pero en ese momento era donde necesitaba estar. Una enfermera conectó algunos monitores. Otra ajustó el suero. Todo sucedió demasiado rápido. El médico entró unos minutos después y acercó una silla a la cama. Habló con calma, pero sin rodeos. Aquel dolor leve era solo el comienzo. Explicó que los exámenes mostraban un problema que estaba evolucionando en silencio. Algo que, al principio, no causa un dolor fuerte. Algo que engaña. Mientras hablaba, yo intentaba unir las piezas. Casi no sentía nada. Había llegado caminando al hospital. Y ahora estaba internado. Si hubiera ido a casa, dijo. Esto podría haberse agravado durante la noche. La palabra agravado quedó resonando en mi cabeza. Le pregunté cuánto tiempo tendría que quedarme allí. Respondió con honestidad. Algunos días. Necesitamos observarlo de cerca. Esa noche casi no dormí. No por un dolor intenso, sino por la mente llena. Pensaba en todo lo que había ignorado. En todas las veces que dije no es nada. En cómo casi me fui del triaje. Los días siguientes fueron largos. Exámenes constantes. Médicos entrando y saliendo. Preguntas repetidas. El dolor, que antes era leve, llegó a empeorar en algunos momentos. Y fue entonces cuando entendí. Si hubiera esperado más, habría sido mucho peor. Un día, el médico entró en la habitación con una expresión más tranquila. Lo estamos controlando, dijo. Esa frase trajo un enorme alivio. El tratamiento estaba funcionando. El problema había sido identificado a tiempo. Estuve internado varios días. Días en los que aprendí a escuchar mi cuerpo. Días en los que entendí que no todas las advertencias llegan gritando. Cuando finalmente recibí el alta, caminé por el pasillo del hospital con pasos lentos. Entré allí pensando que estaba exagerando. Salí entendiendo que ese dolor leve fue la forma más amable que mi cuerpo encontró para pedir ayuda. Hoy, cuando siento algo diferente, no lo ignoro, porque aprendí de la manera más clara posible. A veces no es el dolor el que te derriba, es el dolor que decides ignorar. Y aquel dolor leve me mantuvo internado durante días, pero también me dio tiempo. Tiempo para tratar, tiempo para entender, tiempo para seguir aquí,